Hola familia Crosspoint. Esta semana estamos analizando cuán rica es la verdadera sabiduría. En nuestro mensaje de esta semana escuchamos que la sabiduría real es una riqueza con la que este mundo no puede competir ni acercarse e igualar. Mientras pensaba en cómo nos afecta eso hoy, recordé un pasaje en Colosenses. Pablo escribió a un joven en una iglesia, Colosas se llama, que estaba siendo arrastrada en muchas direcciones por voces muy persuasivas. Los falsos maestros le ofrecían sabiduría del mundo, filosofías convincentes y atajos espirituales que prometían plenitud. Pero el corazón de Pablo era claro. Cristo mismo es el misterio de Dios revelado y en él. La iglesia ya poseía toda la sabiduría y la seguridad que necesitaba. Acompáñame a leer Colosenses 2 al 10. Dice: deseo que sus corazones sean animados y estén unidos en amor, para que tengan todas las riquezas de la plena comprensión y conozcan el misterio de Dios, y es decir, a Cristo. En Él está escondido todos los tesoros, la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie les engañe, no con argumentos que parezcan convincentes. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy en ustedes en el espíritu. Y me regocijo al ver su buen orden y a la firmeza de la fe con la que viven en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así también anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, tal como fueron enseñados y rebosando de gratitud. Tenga cuidado, no sean que alguien los tome cautivos por medio de la filosofía y de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la naturaleza de Dios reside corporalmente en Cristo, y en ustedes han sido llenados en Él. En la cabeza Él es todo gobernante de autoridad. Colosenses 2 al 10. En este pasaje es un rico retrato de la sabiduría como riqueza. Riquezas que no se pueden perder y seguridad que no se puede robar. En su centro está Cristo. El cofre del tesoro es todo el conocimiento, la plenitud de Dios en forma corporal y la fuente de nuestra plenitud. Pablo comienza con un deseo en oración. Deseo que sus corazones sean animados y estén unidos en amor, para que tengan todas las riquezas de la plena comprensión y conozcan el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Versículo 2. Noten el lenguaje de riquezas. Para Pablo, la verdadera riqueza de los creyentes no se mide en dinero o estatus, sino en ánimo compartido, amor y una comprensión de Cristo. Un corazón animado en Él y unido en compañerismo con otros es de más valor que el oro. Esta es la riqueza de la sabiduría, no en conocimiento solitario, sino en una vida complementaria arraigada en amor. Pablo llama a Cristo el misterio de Dios. En el mundo antiguo, las religiones místicas y misteriosas prometían conocimiento oculto disponible solo para unos pocos especiales. Pero Pablo insiste en que el misterio no está escondido en rituales secretos o superenseñanza. El misterio de Cristo mismo, el plan eterno de Dios revelado en una persona. Y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 3. Esto significa que la búsqueda de la sabiduría no termina con Cristo. No tenemos que perseguir nuevas filosofías, estrategias o autoayuda o tradiciones humanas que afirman desbloquear el secreto de la vida. Cristo es el cofre del tesoro y Él lo contiene todo. ¿Por qué enfatiza esto Pablo? Porque voces engañosas susurran en las Colosas, en la iglesia. Al advertirle, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parezcan convincentes. Los mayores peligros para la iglesia a menudo no provienen de mentiras a medias, sino de medias verdades que suenan razonables. Las medias verdades son peores que las medias mentiras o mentiras completas. Tiene la verdad suficiente para sonar bien. Y estos argumentos prometen sabiduría y seguridad,
pero dejan a Jesús al margen. Pablo nos recuerda que la sabiduría no anclada en Jesús es vacía. Aunque Pablo no estaba físicamente presente, se regocijaba en su fe. Aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, y me regocijo al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Aquí la riqueza de la sabiduría se precede a la estabilidad. Su fe era ordenada y firme. La iglesia no estaba dispersa o inestable, estaba segura en Cristo. Este tipo de fortaleza es una riqueza que el mundo no puede conseguir. Luego, Pablo se dirige a la exhortación. Por tanto, la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así también anden en Él. La sabiduría no es algo que recibimos una vez y guardamos. Es un andar diario. Al igual que comenzamos con Cristo, debemos continuar con Él. La riqueza de la sabiduría se profundiza a medida que caminamos paso a paso en el señorío de Cristo, permitiéndolo que Él moldee nuestras vidas y decisiones. Añade que debemos estar arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, tal como fueron enseñados y rebosando de gratitud. Esta es la seguridad de la sabiduría. Un árbol con raíces profundas puede resistir tormentas. Un edificio construido sobre una base sólida puede soportar peso. Si nuestras raíces y cimientos están en Cristo, a medida que crecemos en Él, la gratitud fluye naturalmente. La gratitud es el fruto de la riqueza de la sabiduría. Fluye de saber que estamos seguros, completos en Él. Pero Pablo emite una fuerte advertencia. Tengan cuidado, no sea que alguien los tome cautivo por medio de la filosofía y de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Versículo 8. El lenguaje es fuerte. Tome cautivo. Sin una sabiduría anclada en Cristo, podemos ser esclavizados por ideas que suenan atractivas, pero que conducen a la esclavitud. La tradición humana y los principios modernos y mundanos pueden parecer sabios, pero están vacíos si no enseñan acerca de Jesús. La verdadera sabiduría nunca esclaviza, libera, porque nos arraiga en aquel que ya ha triunfado. El punto culminante de este pasaje es verdaderamente poderoso, porque toda la plenitud de la naturaleza de Dios reside corporalmente en Cristo y ustedes han sido llenados en Él, que es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Todo lo que Dios es, su sabiduría, su poder, su santidad, reside en Cristo. Y debido a que Cristo mora en nosotros, somos llamados en Él. Aquí está la máxima riqueza de seguridad. La plenitud de Dios en Cristo que se nos da por la unión con Él. No falta nada. No se puede añadir nada. Estamos completos en Él. Noten el contraste que establece Pablo. Las filosofías del mundo están vacías, pero Cristo es pleno. Las tradiciones humanas pueden cautivar, pero Cristo libera. La riqueza terrenal es frágil, pero la sabiduría de Cristo es segura. Ser llenos por Él es ser más rico que el inversor más acaudalado, más seguro que la fortaleza más fuerte, porque Él no es solo nuestro tesoro, también es nuestro protector, la cabeza de todo gobernante y autoridad. Nada en el cielo ni en la tierra puede rivalizar con su reinado. Este pasaje nos desafía a examinar dónde buscamos la riqueza y la seguridad. ¿Medimos las riquezas por lo que poseemos o por quien nos posee? ¿Encontramos seguridad en cuentas de ahorro o carreras o filosofía, educación o aquel que tiene toda autoridad? Pablo insiste en que en Cristo ya poseemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestra tarea no es buscar en otra parte, sino caminar diariamente con Él, arraigados, sobreedificados, establecidos y muy arraigados. Esta sabiduría del fruto de corazones animados, comunidades unidas en amor, fe fortalecida,
rebosantes de bendición. Estas son las riquezas de la sabiduría de Cristo. Esta es la riqueza que la bolsa de valores no puede tocar y la que el mundo no puede robar. ¿Qué tan rico y sabio eres?